Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en la hora en que escuchen este episodio número 67 de nuestro podcast Titanes del Mundo del Trabajo. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a Enrique Vigil, un buen amigo, colega en algún momento profesionalmente hablando, y ahora con un proyecto súper interesante que tiene que ver mucho con el mundo del trabajo. Y para iniciar la charla con Enrique, lo primero que le voy a pedir es a él que haga una breve presentación de quién es él y luego ya iniciamos con la conversación sobre eso de 55 y más que trae entre manos. Enrique, ¿por qué no nos haces el favor de presentar? Gracias, Octavio, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti con mucho afecto y, por supuesto, a la audiencia de este Titanes del Trabajo, a los cuales no pertenezco, pero con mucho gusto me cuelo. Bueno, pues nada, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana en los años 70. Ya iniciado el siglo XXI, hice la maestría en el mismo campo y en la misma universidad. Y he dado clases 29 años también en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM y en el TEC de Monterrey en diplomados. Entonces, tengo experiencia docente, tengo estudios de comunicación y prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado a la comunicación. Los primeros 10 años en mercadotecnia, en empresas mundiales, empresas globales. Después trabajé en la industria del entretenimiento por un breve tiempo. Luego me convertí en consultor de comunicación con CIMAT, que fue donde coincidimos tú y yo. Varios años estuve ahí con nuestros mutuos amigos, Bruno Newman, Marta Mejía, en fin, toda esa playa de estrellas. Y posteriormente volví a la industria del entretenimiento, trabajé en CIE formalmente de 1996 al 2002. A partir del 2002 estoy por mi cuenta y dedico mi tiempo. La verdad es que por bastante tiempo he estado ayudando a organizaciones no lucrativas, organizaciones no necesariamente no gubernamentales. Algunas dependen del gobierno, pero necesitan que los voluntarios les ayudemos. Por ejemplo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a cuyo comité pertenecí durante 10 años. Y también fui su consultor en mercadotecnia, publicidad y comunicación. Eh, Actualmente, con un grupo de amigos, fundamos Mejor México, asociación que busca promover la cultura de la integridad contrastada contra el terrible hábito de la corrupción. Y llevamos ya 8 años trabajando en ello con resultados que siempre podrán ser mejores, pero que son bastante satisfactorios. Por otro lado, desde hace poco más de 2 años, junto con mi querida compañera de la Ibero, amiga y socia, Marisa de León, iniciamos este proyecto que se llama 55 más. Contamos con una página web, 55más.com, con números 55mas.com. Contamos con un podcast que lleva 64 emisiones, que lo encuentran en Spotify en 55 más también. Estamos en redes sociales, en Instagram 55 más blog y en Facebook 55 más. Dicho lo anterior, ¿por qué se nos ocurrió este asunto de fundar 55 más? Pertenezco a una generación de la Iberoamericana en comunicación que se distingue de muchas otras porque tenemos una gran cercanía entre los egresados y somos un grupo de amigos muy grande. Y esto se corroboró durante la pandemia, cuando estábamos encerrados. Se formó un grupo en WhatsApp del cual hay más de 50 miembros. En ese grupo, pues los lunes nos reuníamos y platicábamos, pues primero casualmente, poco a poco empezamos a tomar temas con cierto interés, de ahí salió también un club de libro, por ejemplo, y uno de nuestros compañeros, Juan San Juan, que es fotógrafo profesional, muy dedicada a la artística, eh, todos los días nos saludaba al grupo con una fotografía de una flor
Él ha hecho por años una colección de flores cuyas fotos toma en su estudio y que son sensacionales. Entonces, con la idea de aprovechar las flores de Juan y de hacer una contribución muy pequeñita, pero significativa para nosotros, eh, decidimos hacer un libro con las fotos de Juan San Juan y textos de todos los compañeros que quisieron poner alguno. Ese libro tuvo mucho éxito. Imprimimos 500 ejemplares inicialmente que volaron, literalmente volaron. Hicimos después otros 500 que también se vendieron en su totalidad. Y todas las utilidades que dejó el proyecto, que fueron bastantes, porque pues no hubo costos de talento al hacer el libro, se dedicaron a comprar uniformes para el personal sanitario de la Ciudad de México, sobre todo los hospitales más pobres. Entonces, a bastantes personas les pudimos regalar uniformes y protección para que pudieran hacer su trabajo con los enfermos de COVID y en la medida de lo posible no contagiarse. Entonces, ese fue un bonito proyecto. Y de ahí luego surgió la idea, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Entonces, Marisa, que es una personalidad de la radio y una locutora extraordinaria, incluso forjadora de muchos comunicadores y locutores, eh, nos ofreció que nos daba un curso de locución a los que quisiéramos. Me apunté desde luego, varios de los compañeros también, y después de unas 8 o 10 sesiones terminó el curso. Y Nacho me decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque pues, estar encerrado no es algo que nos atraiga o que nos guste. Entonces se me ocurrió este asunto de una idea ya muy, muy vieja que yo tenía. Y te voy a decir, empecé a pensar en ella a partir de una reunión que tuve contigo hace muchos años, en la cual tú me decías que en los negocios del futuro iban a tener que ver con gente mayor, necesariamente, porque nos estábamos acercando a esa edad, los así llamados baby boomers, y somos muchos, no solo en México, en todo el mundo. Entonces, ese grupo crece y solo crece. Entonces, la idea que yo tenía era con la palabra o con el nombre de gerontolescentes, pero resulta que esa palabra no gustó al estarla probando aquí en México por el tema de la gerontocracia o de la gerontología en sí mismo. Entonces, simplemente le pusimos a todo el proyecto 55 más, dando a entender que está abierto para todas las personas de 55 y más años. Tenemos ahí entretenimiento, tenemos salud, tenemos finanzas, tenemos viajes, tenemos una gran cantidad de temas que cubrimos personalmente Marisa y yo, y también con contribuyentes que nos hacen favor de escribir artículos o piezas que han asistido a nuestro podcast. Y de esa manera vamos cubriendo una variedad de temas que son importantes y sobre todo interesantes para nuestro grupo Meta. Entonces, esto ya tiene más de 2 años. Estamos a punto de cerrar el primer contrato de patrocinio comercial, que será el primero de muchos, así lo esperamos. Y estamos para servir a la comunidad de 55 más. Y por supuesto, hay muchas personas que no han llegado a 55, pero no sé, asumimos, Marisa y yo, que les interesa saber qué viene, a qué se van a enfrentar, cómo está la onda después de los 55, pero hay un grupo grande de personas entre 40 y 55 que nos visitan y nos escuchan. Y en eso estamos, Octavio. Pues bien interesante, mi querido Enrique, bien interesante tu carrera profesional y bueno, logros, y ahora esto de 55 y más. A ver, me dices, hay blog, hay canal de radio que ahora ya escucho, que me hiciste el Sí, favor de mostrármelo y me encantó. De hecho, lo, como la verdad es que trabajo muchas horas tras la computadora o frente a la computadora, pues la verdad es que muy buena compañía. Esto de qué bueno. Sí, es una estación de radio dirigida a este grupo Meta de 55 más y es 55 más punto live. sí, 50, triple, a ver, otra vez, triple W 55 con número. Sí, 55mas punto live, live. O sea que está en vivo la transmisión. Ahora, cuéntame,
el blog. Cuéntame, ¿para qué 55 y más? Me estás dando alguna información, pero platícame, ¿cuál es la idea central de esto? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Por qué es importante? Y lo platicamos tú y yo recientemente en el desayuno, cuando planeamos esta charla también. Hablábamos de, y tú lo decías ahora, el número creciente de personas de 55 y más que va a haber en México y en el mundo. Sí. Y bueno, ¿cuánto tienen que ver con el mundo del trabajo? Hablando de eso, del mundo de los titanes, de titanes Fíjate del mundo del que, trabajo, pero en temas de relaciones claro, para las empresas, ¿qué implicaciones sociales, demográficas, laborales tiene esta generación llamada los baby boomers? Y ahorita platicamos de dónde viene el nombre de baby boom. claro. Gracias, Octavio. Es una pregunta que te agradezco porque me da la oportunidad de contarle a tu público cómo fue que esto salió y con qué objetivos. El primero es aprovechar, por supuesto, la oportunidad comercial y mercadotécnica de este público que es creciente y que cada día somos más. La segunda es darle un servicio, ofrecerle un servicio a este gran público de información, de entretenimiento y de diversión. Cultura, por supuesto, finanzas, en fin, todos los temas que tocamos. Por otro lado, tercer lugar, yo diría que estamos aquí para divertirnos juntos. Por un lado, Marisa y yo con mucho gusto hacemos el podcast, escribimos los textos, sobre todo Marisa ya hace el 90% de los textos. Tenemos una webmaster que Alejandra, que nos hace un gran trabajo y también contamos con ella. Y ese es el equipo por el momento. Poco a poco vamos a ir creciendo más. 55 más atiende a este público y aquí es donde aprovecho tu pregunta para atender a un público que en general no está bien atendido. Ni las empresas, ni las marcas, ni los productos, ni los servicios tienen muy claro cuál es la importancia del grupo de 55 más. Yo te lo voy a decir con un par de datos muy rápido. 55 años y más tiene el 20% de la población de México. Hay otros países donde son mucho más. Por ejemplo, en España llegan al 60%, una cosa así. Pero en fin, no al 60, perdón, al 40%. Pero aquí somos el 20%. Somos el 20% y ¿cuál es el secreto aquí? Que el 20% de la población con 55 años y más tiene casi el 40% del poder adquisitivo de la sociedad mexicana. Entonces me parece importantísimo que las empresas comiencen a considerar en su mercadotecnia a este grupo de 55 años y más, porque tiene el poder adquisitivo, tiene muchas ganas. Estamos hablando de personas que ya están al final de su vida como padres de familia activos en el sentido de tener a los hijos en casa, al final de pago de colegiaturas, por ejemplo. Muchos ya no tenemos a los hijos en casa y tampoco tenemos que pagar ya colegiaturas. Esto, si tenemos, como la gran mayoría, salud, ganas de vivir, así decimos como lema de nuestros 55 más, porque nos encanta vivir. Bueno, pues tenemos ganas de viajar, tenemos ganas de comprar cosas, tenemos ganas de visitar lugares y cosas aquí en nuestra ciudad y cuando andamos de viaje. Entonces, este público merece y requiere atención especial, así como muchas marcas se enfocan a los más jóvenes del mercado, que son muy lindos, pero lamentablemente a veces ni para el camión tienen. En cambio, nuestro grupo objetivo es un grupo pesadito en términos de poder adquisitivo y muy interesado en adquirir servicios y productos que les hagan la vida más divertida, más llevadera. Obviamente hay muchas probabilidades para el mundo de la salud, los mercados financieros, la oferta de servicios financieros, bienes raíces, viajes, artículos de lujo y en general artículos de uso personal. En fin, la verdad es que es ilimitado el universo de oportunidades en este mercado. Interesantísimo, que no tenía este dato de que seamos el 20%.
pero sobre todo que somos el 40% del poder adquisitivo del país. Y simplemente solo como dato, se entiende a esta generación de baby boomer como las personas que nacimos como entre 1946, 45, 46, después de la Segunda Guerra Mundial, como hasta el año 64, 65, por ahí. Entonces es Así es, gente que tenemos entre 50 altos y 70 medios, ¿no? así Eh, es, Enrique. Y así es. hablamos que baby boomer se entiende, el concepto se entiende porque fue cuando explotó en esa generación el número de niños que nacimos. Somos Claro, producto. terminada la guerra, venga. Sí, al terminar la guerra, pues los papás se pusieron a tener niños. Entonces, entre los años 40 y los años 60 es cuando los crecimientos de las tasas de natalidad en el mundo fueron muy altas, sobre todo en los países desarrollados y también en países que estaban en vías de desarrollo. México, por ejemplo, llega un poco tarde en este boom, porque en México en los años 70 todavía siguió, pues, no es que llega tarde, sino que terminó tarde este concepto de baby boomer, porque en México en los años 70 todavía la tasa de fertilidad o de natalidad era muy alta. Entonces Es estamos hablando de correcto. tasas en algunos países superiores al 4 o 5%, que ahora están pasando en los países asiáticos y en algunos países africanos, en muchos países africanos Así. que están tratando de los gobiernos tomar medidas en relación a esto. De ahí viene el concepto de baby boomer. Pero me gustaría comentar contigo y que me dieras tu opinión y lo que ustedes han escuchado en este podcast que tienen y las conversaciones que ustedes tienen relacionadas con 55 más. ¿Qué pasa en el mundo laboral? Tú hablas muy bien dicho de que, bueno, es gente que podemos viajar, gente que está con posibilidades de hacer compras de lujo porque ya no tiene deja de tener el gasto de los hijos y tiene a lo mejor otros gustos. Entonces, hay gente que se compra, pues digamos, en los extremos se compran barcos y aviones y otros se compran a lo mejor relojes caros y autos de alta gama, pero Un también hay ejemplo que usamos, un ¿eh? ejemplo que usamos siempre es el señor que se compra la Harley Davidson, que toda su Exacto. vida deseó, y Harley toma sus Davidson. lecciones, toma sus clases, hasta que se da el primer resbalón en CEU un domingo y entonces ya se queda juntando polvo la moto. Oye, Enrique, pero también hay una inmensa cantidad de gente que está o que estamos en estos baby boomers, y yo me encuentro entre ellos, gente que decimos, yo no me quiero jubilar o todavía no me quiero jubilar, sí tengo un mucho mejor balance de vida y trabajo que el que tenía hace 20 o 30 años, pero yo quiero seguir aportando a la sociedad laboralmente hablando. Yo quiero seguir haciendo consultoría, quiero seguir dando conferencias, quiero seguir dando cursos, me gusta hacerlo. ¿Qué le debiéramos decir a las empresas, a las organizaciones y también a las personas que estamos en esta generación de qué hacemos para seguir activos en el mundo del trabajo? Mira, desde que se puso de moda el ser incluyente, todas las empresas ponen que cuando están solicitando personal, ponen ahí abajo que no discriminan con base en raza, sexo, preferencia sexual, edad. ¿De veras no discriminan por edad? Yo quisiera que realmente las personas que tienen la responsabilidad de contratar personal, sobre todo a nivel gerencial y ejecutivo, se pongan a pensar en la cantidad de experiencia que están desperdiciando porque les parece mal negocio contratar a una persona de arriba de 50 años. La verdad es que estamos con muchas ganas de trabajar. Como te contaba mi socia Marisa y yo, eh, pues hombre, estábamos tranquilos de alguna manera, yo haciendo mi trabajo de voluntario en varias organizaciones, ella dando sus cursos de locución después de una carrera de muchísimos años en radio y televisión. Yo le propuse que por qué no hacíamos esto y lo hemos hecho juntos y estamos felices, estamos sanos, fuera de algún que otro percance, pero vamos,
tenemos 2 años y medio trabajando como adolescentes, con muchísimas ganas. Y estamos atendiendo a un grupo de personas que también tiene muchas ganas porque nos lo dice continuamente a través de sus comentarios y participaciones en nuestras redes sociales y en el blog. Entonces, ojo, empresas, abran los ojos, por favor. Vean que hay un tanque de talento extraordinario, una cantidad de experiencia extraordinaria. Vean a las personas mayores de 55 que están solicitando un empleo como mentores de su personal más joven, como anclas de serenidad y de objetividad cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, competitivas en el área de mercadotecnia o de ventas, por ejemplo, de manejo de recursos en las áreas de finanzas, pero necesitamos aprovechar toda esta experiencia. La gran mayoría de las personas de 55 más, aunque no parezca, sabemos usar las redes sociales, sabemos usar un teléfono inteligente, una computadora personal, una tableta, y nos acompañan todo el día. Y estamos en contacto con nuestras familias. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos nietos, pues los adoramos, y no por ello dejamos de verlos. Pero ellos están viendo a unos abuelos activos y las empresas deberían de ver que como mercado y como recurso, la persona de 55 más es un tesoro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y a lo mejor lo que ha faltado es creatividad en cómo contratar a estas personas, porque Claro, piensa, no, lo voy a abrir seguro social, etcétera, etcétera, y lo hace tremendo, ¿no? Yo creo que lo que deben de pensar es que sí, perdón, deberían de estar considerando cómo contratarlos de una forma diferente, ¿no? por supuesto, tienes toda la razón. La verdad es que nuestra normatividad laboral es un poco restrictiva en términos de costo, por un lado, y por otro lado, muy compleja y muy pesada, requiere muchos recursos para administrarla. Por otro lado, nosotros estamos en una actitud abierta y estamos dispuestos a trabajar por honorarios, por ejemplo, o como parte de un servicio que ofrezca una empresa de personal temporal. Podríamos también pensar en que sean contratos de consultoría anuales, por ejemplo, y de esa manera no tienes que cargar con el costo social del empleo, ¿no? Que en muchos casos el propio jubilado, si es el caso, el propio adulto mayor, quieran decir, pues ya, o Pedro Borda siempre hablaba de los adultos en plenitud, me parece un poco exagerado, siempre lo comenté con él cuando Pedro estuvo a cargo de lo que ahora es ¿cómo se llama? Esta cosa de los adultos mayores, que se llama el INAPAM, ¿no? Así. Eh, pero bueno, yo creo que sí hay una capa, hay, como tú decías hace un momento, hay un túnel, hay un tanque de conocimientos y de posibilidades que las empresas no están sabiendo aprovechar desde el punto de vista laboral, subcontratando los servicios de este tipo de personas. Pero por el otro lado, en la parte comercial, y tú hablabas algo de esto, cuéntame, que los mercados que estamos hablando, y ahora que nos reunimos tú y yo, también conversamos un poco de esto, pues hay un potencial para atender las necesidades de este tipo de personas enorme que yo creo que tampoco están viendo las empresas en general, ¿no? Mira, a mí me pasa algo cuando voy con mi esposa de compras. eh, a veces hay que esperar bastante en lo que eligen y se prueban. Muy pocas tiendas tienen el detalle de ofrecernos una cómoda silla, un silloncito y algo de lectura para esperar mientras la otra parte de la pareja hace sus compras. Eso es un detalle que, siendo una atención, hace que uno vuelva a la tienda. En fin, hay una gran cantidad de cosas que las empresas pueden hacer en favor de sus clientes de 55 más.
Entendemos, por ejemplo, que los bancos ya no quieren que vayamos a las sucursales y que mientras mayor actividad tengamos en la banca por Internet, para ellos está mejor. Está bien. Pero sí hay que ir a veces todavía. Tenemos atenciones para la persona de 55 y más. Tenemos facilidades. Una cosa que me parece terrible de los bancos, están confiando mucho ahora en datos biométricos. Bueno, muchos de nosotros ya no tenemos huella digital o ya no se registra en los aparatos. Yo sé el caso de una persona de 95 años que estuvo en una sala de juntas de la sede central de uno de los bancos que trabajan en México, esperando a que resolvieran cómo arreglaban el tema de identificarla sin usar su huella digital. Y la tuvieron horas. Bueno, los biométricos, en muchos casos, ya no sirven a personas de determinada edad. Entonces, hagan favor, señores de los bancos, de encontrar otra manera de identificarnos, porque hay muchos líos con este asunto, mucha pérdida de tiempo, mucha frustración y sobre todo, hombre, un costo en tiempo y en recursos inútil para los bancos. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que los bancos pueden hacer. Y como ellas, muchas otras. Salas de espera en aeropuertos, en consultorios médicos, en oficinas de todo tipo. Están equipadas para que una persona de 55 más se sienta a gusto. Por ejemplo, no son demasiado bajos los asientos en la sala de espera. ¿Cuántas veces nos ha tocado esperar a que nos reciban en cualquier lugar y resulta que hay que sentarse en un sillón que luego para salir de ahí necesitamos una grúa o un par de brazos amigos, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que pensar. En 55 más tenemos casi ya 3 años trabajando en este tema y por supuesto que ponemos al servicio de nuestros patrocinadores toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento en este mercado para hacerles sugerencias, recomendaciones que les sirvan para servir mejor a este mercado y por otro lado, aprovechar. Bien interesante, Enrique. Me decía, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo está México comparado con otros países? ¿Cómo está? ¿Contra quién estamos mucho mejor? ¿Contra quién estamos peor? A mí siempre me gusta hablar del benchmark hacia arriba y no conformarme hacia abajo. ¿Dónde estamos parados? Mira, los países que tienen mejor atención a este grupo social son aquellos donde son mucho más numerosos las personas de 55 más. Dos ejemplos muy claros, Japón y España. En Japón, la gente que trabaja casi equivale a la que ya no trabaja, hablando de los adultos. En España estamos hablando de arriba del 30% de la población mayor de 55 años. Y mucha gente en España con muchas ganas de seguir trabajando. Por lo menos las abuelas, y esto es algo de lo cual se quejan, son usadas por sus familias como cuidadoras de bebés, de niños. La última vez que estuve en España, me acuerdo haber encontrado a una persona conocida en un parque y la veo con un par de niñitos y le digo, ¿qué pasó? ¿Ya te jubilaste? Y me dice, sí, mira, 35 años de trabajo para ahora cuidar niños en el parque, cuando yo podría estar haciendo algo mucho más interesante. Por supuesto. Y en esos países hay muchos servicios, hay muchas consideraciones y atenciones y muchas facilidades para que la gente mayor encuentre trabajo. Entonces, como dijiste hace rato, cuestión de creatividad, allá están muy abiertos para contratar en diferentes términos a las personas mayores comparados con los jóvenes. ¿Y qué hacer? A ver, ahí está el problema, pero cuéntame, ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué han visto ustedes que se pueda hacer? ¿Qué es viable? ¿O qué recomendarían ustedes por hacer? Hay muchas cosas que son prácticas y se pueden implementar de inmediato. Para una empresa que quiera darle servicio a este grupo con el objetivo de incrementar sus ventas, considerando los 55 más como un segmento de mercado importante, hay muchas cosas que dependiendo de su giro comercial o de su
manera de trabajar se pueden implementar. Por otro lado, nosotros tenemos información y tenemos mucha experiencia ya en el manejo de este grupo. Entonces, sabemos qué les gusta, qué les interesa y qué los mueve. No necesariamente estamos hablando de poner las orquestas para bailar danzón en el kiosco de la Plaza Central de cualquier ciudad o pueblo. No, eso está bien, está padre servir a las personas que están en el grupo de edad que baila danzón, pero son mayores que nosotros. Es la generación anterior al baby boomer. Entonces, lo que necesitamos es entender los gustos, entender las necesidades y hacer un diseño de producto y servicio adecuado. Estamos totalmente a la orden de nuestros clientes, de nuestras empresas que nos acompañan y de cualquier otra que tenga interés en cómo identificar, cómo servir, cómo manejar las relaciones con este grupo objetivo de 55 más. Tú me decías, estábamos hablando un poco de benchmark, decías el caso japonés, el caso español. ¿Qué más has visto? ¿Qué más han visto ustedes que se pudiera hacer en México, ya sea hecho por empresas privadas, por organizaciones filantrópicas o por los propios gobiernos? Me estás comentando, o sea, las mejores salas de espera, mejores lugares para mejor accesibilidad. ¿Qué otro tipo de cosas se podrían hacer? Porque tampoco no es que toda la gente que tenga 55 y más tampoco sea un discapacitado, o que tenga una No, discapacidad o que tenga un problema físico o un no, problema motriz. Estaba padre el día de las elecciones que, pues que la gente que tenía 55, perdón, 60 o 65 y más, los que tienen tarjeta del INAPAM, no tuvieran que hacer cola. Me parece bien y que algunos museos tienen ciertas consideraciones, pero me parece que también es como poner a las personas que tienen 55 y más, sobre todo a las que tienen 60 o 65 y más, en una situación como si fueran personas con ciertas discapacidades o cierta incapacidad para hacer ciertas cosas. Y lo que estamos, o por lo menos yo quiero promover, es lo contrario. Es decir, no, tenemos las capacidades, tenemos las habilidades para hacer una serie de cosas que no nos están utilizando. ¿Qué cosas han visto o qué cosas crees que se pudieran hacer en México o en otras latitudes para, para que la gente de 55 más se sienta mejor, sea más útil? ¿Qué están haciendo en otros lugares? mira, voy a España y concretamente a la ciudad de Madrid y a la comunidad autonómica de Asturias, que es lo que yo conozco mejor. En Madrid, tú puedes como mayor de edad o como persona de este grupo comprar una tarjeta para el transporte público que es magnífico a un precio muy reducido. Hasta hace poco era 8,50 euros. Y esto significaba que con eso podías utilizar el metro y los autobuses por todo Madrid. En Gijón es prácticamente gratuito el transporte público para las personas mayores, Gijón y Oviedo, en la comunidad de Asturias. En Madrid, otra cosa, hay una gran cantidad de oferta cultural especial para personas mayores de 55. Por ejemplo, visitas a museos. Vamos a suponer que hay una exposición de un artista determinado. Bueno, te invitan al museo, te dan la visita guiada, pero solo de lo que te ofrecieron. No tienes que visitar todo el museo. Eh, si llegó un cuadro nuevo al Thyssen-Bornemisza, por ejemplo, puedes ir a ver específicamente el cuadro nuevo y que te lo expliquen a todo detalle y con todo color y después tomarte una copita de vino si fue en la tarde o un cafecito si fue en la mañana. Eh, hay una gran cantidad de servicios especiales para personas que no es que estén discapacitadas, es que tenemos necesidades un poco distintas. Yo, por ejemplo, aprecio siempre que haya donde sentarse. Y eso me gusta mucho, no porque esté enfermo, ni mucho menos, pero, hombre, puedo estar más tiempo esperando algo si estoy sentado que si tengo que estar de pie, si tengo que estar al sol o si puedo estar en la sombra. Por otro lado, en Japón, entre los servicios que se ofrecen a los mayores de edad, están algunos que contratan a gente muy joven, adolescentes,
para que le suban el periódico a cada uno a su departamento en los edificios, por ejemplo. Compañía. Muchas personas, estas sí ya bastante mayores, viven muy solas. En Holanda hicieron un experimento hermoso. En lugar de construir más asilos o más orfanatos, en un solo edificio juntaron a viejitos o a personas mayores con niños y adolescentes. ¿Qué pasó? Todos se enriquecieron, todos gozaron de mejor calidad de vida, los viejos ayudando a los niños o jóvenes con sus tareas, los jóvenes ayudando a los mayores con otro tipo de cosas que les pedían. En fin, el buen humor fue el distintivo de todo este experimento que terminó con mucho éxito y que ahora ya se están construyendo residencias con estas características. Entonces, punto número uno, no hay conflicto entre generaciones. El único conflicto puede ser artificial y, por ejemplo, tendría que ver con, no, es que si no se retira este señor, ¿cuándo voy a subir yo? Hablando del mundo del trabajo. Entonces, la creatividad que mencionaste para la contratación y los puntos que ya tocamos de contratar por honorarios, contratar en subcontratación, contratar de otra manera, pueden evitar este problema. Súper. Pues muchísimas gracias, mi querido Enrique. ¿Alguna consideración antes de terminar que nos quisieras compartir? Bueno, reitero mi agradecimiento, Octavio, gracias por la invitación, gracias a tu público por la paciencia y espero que por el interés que el tema pueda despertar. Y nada, 55 más, nos encanta vivir, no estamos encerraditos debajo de una cobijita, estamos esquiando, estamos manejando coches nuevos, deportivos, estamos viajando, estamos divirtiéndonos con hijos y nietos. Entonces, aprovéchenos. Somos un mercado interesante. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Nos das, por favor, otra vez las redes y los lugares donde los podemos encontrar? Claro que sí. www.55 más 55 con número mas.com. En Facebook somos 55 más. En Instagram somos 55 más blog. Y la estación de radio por internet que tiene música de nuestras décadas consentidas es 55más.live. Pues muchísimas gracias, Enrique. Te agradezco mucho esta participación en este episodio número 67 de Titanes del Mundo del Trabajo. Y les doy a todos ustedes las gracias por habernos escuchado. Y les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos hayan escuchado.